Bueno, buenos días. Como ya ha comentado Pedro, soy Cristina. Ya me ha presentado, con lo cual no necesito más presentaciones. Intentaré ser breve para que él mismo no me... ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de una empresa de inteligencia artificial que se llama Aquilai, donde damos servicios de todas las ramas de inteligencia artificial. Ya en el siglo XX la humanidad se dio cuenta de la importancia de la inteligencia emocional que había en el ser humano. En el siglo XXI estamos intentando poner esa inteligencia emocional en la inteligencia artificial. Imagínense levantándose por la mañana en su casa, sentándose frente a la computadora, saludándola y, ¿por qué no?, contándoles, por ejemplo, el sueño que han tenido esa noche. La computadora, simplemente con la imagen que está percibiendo de ustedes y el tono de voz, identificaría las tareas que fueran más productivas para ustedes en ese día, teniendo en cuenta el humor que ella hubiera detectado con todos estos, con el reconocimiento de su imagen y el reconocimiento de su tono de voz. Esto parece muy raro, pero bueno, creo que llegaremos en breve a ello. ¿Podremos poner inteligencia emocional en la inteligencia artificial? Es un concepto un poco complicado. En el cerebro humano funciona en dos partes. Tenemos el cerebro racional y el cerebro emocional, y existe una conexión entre ellas. Cuanto más fuerte es esa conexión, más desarrollada está nuestra parte de inteligencia emocional. ¿Cómo implementaremos esto en las máquinas? Pues diremos, muy sencillo, pues vamos a crear un cerebro artificial. ¿Qué conlleva todo esto? Crear miles y miles y millones de neuronas, y lo más complicado aún, que estén conectadas entre ellas como están las de nuestro cerebro. Actualmente todavía existen muchas lagunas de cómo se comportan las neuronas en nuestro cerebro, con lo cual es un poco complicado todavía llevar esta simulación a la inteligencia artificial, pero hay mentes pensantes en nuestro planeta que están trabajando en ello. Me gustaría también contarles una hipótesis que han desarrollado unos profesores de robótica, que lo que nos transmite es que cuanto más parecido es un robot a nosotros, tanto física como en sus características y en su aprendizaje, en el ser humano al principio lo que hace es que le da una percepción muy positiva de ello, pero llega un punto de inflexión en el cual la percepción se convierte en repugnancia. Después, según la inteligencia artificial de ese robot va evolucionando y se va pareciendo más al ser humano, lo que hace el ser humano es tener mucha más energía positiva con él, incluso llegando a la empatía, igual que nosotros lo hacemos con otros seres humanos. Este punto de inflexión se llama el valle inquieto. Otros profesionales de la robótica dicen que esto ocurre unas veces, otras veces no. Todos los matemáticos sabemos que el contraste de hipótesis existe unas veces y otras veces no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en los temas de críticas de películas, sí que se ha percibido este punto de inflexión. Por ejemplo, en Polaris Express, es una película para niños, pero sus dibujos, sus hologramas, sus humanoides en los que componían el argumento de la película, recibieron críticas casi como que eran perturbadores las imágenes. Con lo cual, esta hipótesis que estaba enunciada por algunos profesores de robótica no está tanto desacertada. Es decir, la percepción del humano cuando algo es un robot, pero vemos que es un robot, nuestra percepción es positiva. ¿Por qué? Porque tiene características humanas, pero es un robot y nos hace gracia. Pero en cuanto cambia y la percepción del robot es casi humana, como puede ocurrir con el Baby X, y le vemos que además se comporta como un humano,
lo que tendemos es a sacarle las diferencias con el humano y a sentir esa repugnancia con respecto a ese robot con el que estamos interactuando. Aquí tenemos algunos ejemplos de humanoides. Por ejemplo, Sofía es una creación de una empresa, SingularityNet. Sofía tiene personalidad a pesar de que es una plataforma informática. Tiene mucha flexibilidad, está compuesta por más de 40 motores individuales, tiene como más de 62 expresiones faciales, le dotaron de una personalidad cariñosa y compasiva y actualmente es uno de los robots que tiene el aspecto físico pues casi como el de una mujer. Como no, por ejemplo, un hotel en Japón de un parque temático en el cual ustedes pueden elegir interactuar con un humanoide o con un robot que tiene forma de dinosaurio. ¿Por qué? Precisamente por lo que he contado anteriormente. Hay gente que tiene un especial rechazo en tratar con un robot que parece una persona de verdad y sin embargo, como sabemos que actualmente no hay dinosaurios en el mundo, pues no nos importa interactuar con un dinosaurio porque pensamos que es un muñeco. Actualmente hay muchas aplicaciones que a través del reconocimiento de la imagen, el reconocimiento facial, saben transmitir las emociones que en ese momento estamos sintiendo. Están basados en unos algoritmos, evidentemente, que están entrenados con muchísimas y muchísimas cantidades de datos, en este caso expresiones faciales. Analizan microexpresiones de puntos de la cara, es decir, si el punto considerado que está así es que está impasivo o está más triste o está así, en el momento que detectan el cambio de los puntos de la cara, saben perfectamente, y gracias al gran entrenamiento por el conjunto de datos, como he comentado antes, saben perfectamente la emoción que está percibiendo en ese momento. Uno de los ejemplos es Afectiva, es una empresa que tiene este reconocimiento de emociones a través del sonido y del reconocimiento de la imagen. Tiene SDKs de desarrollo, pueden investigar un poco pues, si quieren verlo. Es uno de los ejemplos que me gustaría. ¿Cómo no hablar de los asistentes virtuales, ¿no? Hemos estado aquí, hay varios compañeros que han estado hablando de los asistentes virtuales. Es una de las maneras que tiene la inteligencia artificial de interactuar con el ser humano. Estos no dejan de ser interface entre el asistente virtual y el humano. ¿Vale? De izquierda a derecha es el de Apple, Google Home y Echo de Amazon. Echo de Amazon tiene además unos más de 1500 skills que se pueden implementar en Alexa y que pueden utilizar, por ejemplo, pues desde pedir una pizza, como bajar las luces de la casa, como añadir productos de la compra que se nos están agotando. Todos ellos, evidentemente, al ser de Amazon, lo podemos conseguir en la tienda de Amazon. No es que quiera hacer publicidad, es que son los que lo tienen. Evidentemente, también quería contarles esto, pero bueno, es de Amazon, parece que me paga Amazon, pero a mí no me paga Amazon. Amazon tiene la cámara Amazon Look, que si la ponemos en nuestro vestidor o en nuestra habitación, tiene unos algoritmos de profundidad y unas LED incorporadas que lo que van a hacer es que nos van a hacer unas fotos súper estupendas que podamos compartir en redes sociales si queremos, y está accionada por Alexa también. También podemos pedir un café a Starbucks, según nos estamos vistiendo, pedirle cómo está el tráfico, cómo es el tiempo, etcétera, etcétera. Este ejemplo también quería presentarles, es Google Duplex, ustedes lo habrán visto en televisión, es la última creación de Google, está basada en redes neuronales recurrentes y, como no, para que veamos la importancia de los datos, ha sido entrenado para que tenga esa capacidad, como hemos visto en la demo que se ha presentado,
para que tenga esa capacidad de poder interactuar con el servicio de peluquería, creo que era el ejemplo de la demo, ha sido entrenada con miles y miles de conversaciones telefónicas anonimizadas, evidentemente. Actualmente solo está preparado para pedir servicios para restaurantes, para, pues supongo, pizzerías, peluquerías, etcétera, etcétera, pero no está preparado para mantener una conversación normal como estamos acostumbrados en otros asistentes virtuales que les puede preguntar por el tiempo. Aquí si les preguntan por el tiempo creo que no van a conseguir nada. Todos estos asistentes virtuales podemos crearlos nosotros mismos porque hay empresas que tienen frameworks de desarrollo, como puede ser la de Google con API.ai, ahora mismo están cambiando de versión, con lo cual, bueno, están un poco en transición, pero son bastante amigables. También está el de Microsoft, que se llama Luis, y también está, como no, IBM con Watson. Estos frameworks de desarrollo se basan brevemente en diseñar un flujo de diálogo, tener unas acciones que se llaman intents y luego están las entities, que lo que hacen es relacionar esa acción con un montón de palabras sinónimas que puedan estar embebidas en esa acción. Contado brevemente, lo que tenemos que tener claro es todo el diálogo que tenemos que montar. Eso sí, los asistentes virtuales podemos hacer algunos de manera muy genérica, pero lo normal es que nos dediquemos a hacer asistentes virtuales cada uno en su sector al que va dirigido. Por ejemplo, el otro día estuve en una presentación de telefónica de Aura y el ponente decía, no le pregunten pues cómo está el tiempo, porque no le va a responder cómo está el tiempo, porque lo que está diseñada para atender todos los sectores o todos los el comercio de Movistar. ¿Cómo funcionan? Pues brevemente, tenemos eco en el medio entre la voz y el texto. Eco recibe la voz, hay una API que convierte la voz en texto, ese texto entra en el asistente virtual, que también es un asistente, en este caso es Amazon, pero puede ser Watson, por ejemplo, recibiría el texto y como ya le hemos diseñado ese flujo, ese diálogo, esas intents y esas entities, que lo que va a hacer es reconocer la acción y gestionarla. En este caso, como es de Amazon, también le podemos incorporar otras APIs de terceros, como he dicho, pedir café o pedir pizza o cualquier otra cosa, o leer hasta los titulares del periódico. Lo que hace es gestionar esa acción y devolvería texto que volvería a traducirse en voz. Aquí, bueno, pues hemos puesto una lista de cosas que se pueden hacer, pero bueno, es lo que ya he estado comentando durante la conversación, con lo cual, como nos falta tiempo, vamos a pasarlo. Nosotros hicimos un pequeño asistente virtual porque bueno, pues tenemos una abuela muy mayor de 92 años y ocurre que muchas veces hay personas mayores que se quedan solas en casa y pensamos en la necesidad que tenían estas personas en levantarse y poder hablar con alguien. Sí que es verdad que en España es un poco complicado este tema porque no estamos, las personas mayores actualmente no están acostumbradas a interactuar con este tipo de cacharros, como los podrían llamar ellos. Pero yo creo que en un futuro nuestra sociedad está cambiando, nuestra manera de vivir está cambiando y yo creo que podemos llegar a esa conexión de poder levantarse, no estar solo en casa y además ya no solo por conversar, sino si les ocurre algo, llamar inmediatamente al 112 o al doctor o a quien sea necesario o que quiera solicitar una cita en la peluquería. Bueno, y por último, queríamos presentar nuestro proyecto estrella, que es Ética y que nació bueno, pues de un brainstorming así loco, ¿no? de unos cuantos locos,
Entonces pensamos en todas estas noticias que aparecen en televisión, pues y en algunos medios de comunicación que he podido leer que los robots vienen pues incluso textualmente a cazarnos y a matarnos, y cómo los vamos a poner a interactuar con nuestros niños, como decía nuestro compañero anterior, o con nuestros mayores, si no tenemos esa confianza, esa cordialidad de decir, le voy a poner con mi niño y bueno, se me va a convertir en un Pokémon, como decía nuestro compañero. No, vamos a intentar poner un poco de cordura y generar o diseñar y desarrollar un módulo ético que podamos implementar en cualquier servicio o producto que lo requiera. Esta idea, aparte de tener este fundamento, también está basada en unos procedimientos que leímos de unos doctores que implementan la ética en cerebros que por lesiones cerebrales se han quedado sin ética. Bueno, suena así como se han quedado sin ética, se han quedado vacíos. No, reconocen el bien y el mal, pero no saben elegir cuál es el mejor en ese momento. Entonces, existen unos procedimientos actualmente que se componen del reconocimiento del dilema, el análisis del dilema. Dentro del análisis del dilema tenemos que elegir el tipo de ética que estamos trabajando en ese momento. Puede ser ética profesional, puede ser ética teológica, ética cívica, ética social, ética autónoma. Y dentro de cada uno de los bloques de ética, además, existen unos principios que hay que implementar. Esos principios, pues en la ética profesional, por ejemplo, en medicina, siempre es el no hacer daño. Por ejemplo, en la ética cívica y social, el principio de libertad. Y luego, además, tenemos que, dentro de todo esto, ponerlos en el contexto de la sociedad en la que estamos interactuando, porque no es lo mismo la ética en España que la ética en China, que en Japón, que en Arabia o que en cualquier otro lugar del mundo. Todo esto mezclado y junto nos da una toma de decisión final que, dependiendo del lugar donde esté implementado este módulo, pues nos dirá, nos ayudará a tomar decisiones, o cuando es la interactuación con la persona humana, en el caso de los niños, en el caso de un adulto, lo que sea, sabrá, mantendrá que no se corrompa ese sistema. Es decir, que igual que salió Tai, el robot de Microsoft, que se había corrompido porque bueno, la habían puesto en Twitter, creo que era, y un montón de adolescentes se habían puesto a trabajar malamente con él y le habían tenido que parar porque evidentemente no por culpa del robot, sino por culpa de quien estaba interactuando con él. Estaba aprendiendo de todas esas conversaciones y bueno, se estaba convirtiendo pues en un xenófobo o cualquier cosa que no era normal. Entonces, implementando este módulo, intentaremos que esa corrupción posiblemente no se diera. Un poco por darles una visión general, nosotros pensamos en el formato de 3 capas, empezando por la investigación del cerebro, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo identifica un dilema ético. Es un poco complicado porque el cerebro funciona de una manera muy rápida y con muchísimas partes del cerebro funcionando a la vez, pero hicimos esta investigación previa y lo que hicimos fue bajar la siguiente capa, que la siguiente capa pues es un diseño funcional del módulo ético, de cómo debe de funcionar y cómo tiene la misma vida paralela que tiene en el momento de que se reconoce el dilema en nuestro cerebro. Y la última capa es la implementación en arquitectura técnica, en cuanto a lenguajes de programación, bases de datos o todo lo necesario para que ese módulo funcione. No me quiero enrollar más. Bueno, esto es un poco lo que he estado hablando previo a esta slide, la verdad. Que, bueno, pues intentar que no se corrompan, frameworks de desarrollo. Nosotros hemos
hemos pensado en vías de negocio distintas, es decir, tener un SDK de desarrollo, es decir, que cualquier desarrollador pueda bajarse este esqueleto y lo pueda implementar en las aplicaciones que quiera, servicios en la nube para que quien no quiera tener el módulo implementado en sus aplicaciones pueda tener accesos a la nube para decir esto es un dilema ético, ¿qué hago? ¿Qué decisión me está dando este módulo ético que tengo que tomar? Además de módulos entrenados específicamente para entornos sanitarios, legales, educación, no sé, cualquier ámbito que sea aplicable un módulo ético. Y no sé si me olvido de alguno más. Yo creo que no. El framework de desarrollo, servicios en las nubes y nada más. Y muchas gracias por haberme escuchado y por estar aquí con todos nosotros.